Yo quisiera, con su permiso, antes de adentrarnos a la palabra y al mensaje de esta mañana, reconocer que ustedes son una iglesia muy hermosa. Yo me he sentido muy bien de estar aquí con ustedes, de conocerles. He podido compartir con algunos, ya manejo al menos el nombre de muchos de ustedes. Y esos minutitos que usted se ha detenido a conversar conmigo, a responderme preguntas, a preguntarme algo, es algo que para mí es de gran bendición, es muy valioso. Y estoy muy feliz de haber compartido con ustedes. Y una de esas fortalezas que quiero destacar y de la que quiero hacer mención ahora en lo que voy a decirles, es de la gran cantidad de jóvenes y niños que ustedes tienen. Yo he visto que aquí hay muchos niños, hay una niña muy grande, las 2 veces que hemos podido ver el rincón infantil, ¿verdad que sí? Tenemos ahí más o menos 2 o 3 grupos pequeños, ¿verdad? Con todos los niños que son sus hijos y que son esa gran bendición que yo sé que Dios trajo a sus vidas para bendecirles, para llenarles de alegría y de felicidad. Pero pienso en lo que dice el salmista, en que herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad que sí? Así que si Dios nos pedirá cuenta de los hijos entonces son algo que Dios ha puesto en las manos, en nuestras manos, para que nosotros también en eso seamos hallados fieles. Y yo quiero resaltar algo que está pasando en el mundo, porque a veces hay gente, por ejemplo, que no le gusta leer noticias, por ejemplo, porque no sale nada bueno, y eso se entiende. Y hay veces, hay cosas que están ocurriendo en la actualidad, que aunque uno no se dé cuenta, pueden terminar afectándolo. Y yo quiero, en un paréntesis, que usted me dé 2 minutos para yo hablarle de un problema que está creciendo aquí hace tiempo ya, y en nuestros países de Centroamérica y el Caribe, también está agarrando fuerzas el asunto. Yo no sé cuánto usted ha escuchado o ha leído acerca de el tema de la ideología de género. Eso es algo, familia, de lo que yo le quiero exhortar, y yo estoy seguro que el pastor lo haría también. Yo quiero ponerlo claro sobre ese asunto, que usted esté atento a eso y que usted trabaje en su familia, en sus hijos respecto a este particular. Porque, hermanos queridos, ustedes con el dinero podrán mantener sus familias, pero solamente con la ayuda de Dios y tiempo dedicado a ellos es que usted va a poder mantener su hogar. Su casa, usted con comida es suficiente, con el sustento, la casa, pero la familia es lo más valioso que Dios le puede dar y usted debe cuidarla. Muchos de esos niños están ya comenzando quizás la escuela de sus niños, y en las escuelas en nuestros países, inclusive en el caso de algunos que quizás puedan tener hijos allá en sus países, hay que estar muy atentos, porque la ideología de género es un movimiento que se ha levantado totalmente en contra de los principios de la palabra, totalmente en contra de lo que nosotros creemos y del diseño original y natural de Dios. Y usted y yo no podremos quizás meternos al sistema y cambiar las cosas. Pero esos niños que están ahí en su casa, que viven con usted, que son sus hijos y sus hijas, a usted sí puede enseñarles la verdad. A ellos usted sí puede enseñarles la verdad. Y preocúpese por enseñarles que lo que ellos son es lo que Dios permitió que ellos sean. Que ellos no podrán ser nunca lo que otros le digan, ni siquiera lo que ellos piensen o sientan. Ellos existen de acuerdo a un diseño que es totalmente divino de Dios. Dedica unos minutos a esa enseñanza a sus hijos, a poner ese concepto claro en la mente de sus hijos, para que usted entonces pueda, ¿verdad?, salvaguardar, proteger ese valor tan preciado que es la familia. Ese tema es muy extenso, así que yo le invito a usted, si tiene alguna duda al respecto, investigue. Hay mucha información sobre eso, y sobre todo afiáncese en un escrito está. Afiáncese en lo que dice la palabra, y en base a eso, entonces, implemente en su hogar. ¿Está bien? Cerramos ahí ese paréntesis, entonces pasamos ya al tema de esta mañana que nos embarga. En las últimas noches estuvimos analizando de manera consecutiva 2 partes, 2 divisiones del capítulo 6 de Mateo, en el que Jesús presenta 2 principios fundamentales. El primero es el que debatimos el jueves,
que hagamos tesoros en el cielo, no en esta tierra. Que dediquemos nuestra vida al reino de Dios, que invirtamos en el cielo, viviendo e invirtiendo para o en los que van para allá. Que al darle lo mejor a Dios, nosotros tengamos el enfoque de hacer que nuestro hogar llegue al reino de los cielos, de hacer que más gente a nuestro alrededor conozca de Dios, y que hacia ese propósito nosotros dediquemos lo mejor de lo que Dios pone en nuestras manos. Dediquemos lo mejor de nuestro tiempo, dediquemos nuestra salud y dediquemos todas nuestras capacidades. Directa o indirectamente, Dios espera recibir de nosotros lo mejor que nosotros pongamos en sus manos por gratitud, en adoración y alabanza a Él, lo mejor, hacer tesoros en el cielo. Y el segundo principio, que es el versículo principal de la segunda parte del capítulo 6, ayer reflexionábamos en esa búsqueda prominente, en buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas a las que Jesucristo se refiere antes, esas cosas que le preocupaban a ellos, el que vestirían, el que comerían, las cosas necesarias para esta vida. Cómo Dios reorganiza nuestras necesidades y nos recuerda que en realidad nuestra mayor necesidad es Él. Porque si usted necesita comprar varias cosas y hay una tienda que se las vende todas juntas, ¿usted va a ir a 5 tiendas a comprar 5 artículos o va a ir a una en la que pueda comprarlo los 5? Esa tienda donde usted puede encontrar todo ahí mismo es Dios. Por eso Él quiere que tú te enfoques en Él primero, porque todo lo que tú necesitas está en Él. Él es nuestra mayor necesidad. Por eso Él es nuestro sanador, por eso Él es nuestro libertador, por eso Él es nuestro sustentador, por eso Él es nuestro salvador, porque Él es todo lo que usted y yo necesitamos. En eso meditábamos ayer, ¿verdad? Adentrándonos un poquito más en el texto. Y hoy yo quiero sacarlos de ahí a otro relato de la palabra que enseña un principio también que es muy necesario que tengamos claro, porque es posible que sea confuso para algunos de nosotros. Ok, se me está diciendo noche tras noche que tengo que darle lo mejor de mí a Dios, tengo que darle lo mejor a Él, tengo que dedicarle lo mejor a Él, pero ¿qué es lo mejor? Y es posible que usted esté escuchando que tiene que darle a Dios lo mejor y que no tenga claro qué es lo mejor. Que no tenga claro qué es eso que yo debo identificar como lo mejor de mí para dedicarlo a mi Dios. Y por eso, pensando en la necesidad de ese principio, de que ese principio se fije en nuestras mentes, entonces me concentré en otro pasaje y al estudiarlo, ¿verdad? Pudimos ver algunos principios que quiero externar y compartir con ustedes. Antes de eso, quisiera leerles una declaración de la sierva de Dios que se encuentra en el Deseado de todas las gentes, el libro del Deseado de todas las gentes, especialmente tratando esa parte donde ella comenta acerca de ese sermón de la montaña que vimos en las noches pasadas. Hay una declaración que ha sido muy repetida por lo importante y poderosa que es, que se encuentra en la página 216. Página 216, el primer párrafo del Deseado de todas las gentes. Allí dice que no tiene límites. ¿Quiénes se la saben? ¿La han oído antes ya? No tiene límites la utilidad de aquel que poniendo el yo a un lado, deja obrar al Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. ¿No tiene qué? Límite. Porque aún eso que usted nunca se le ha ocurrido, que usted sabe hacer o que usted tiene, Dios puede usarlo para su bendición y para bendecir a otros. Porque si Dios ve que en usted está la voluntad de vivir una vida consagrada a Él, poniendo el yo a un lado, Dios puede usar hasta lo más mínimo o lo que usted considere como más insignificante para ser de bendición en este mundo y expandir su reino. Pero ahí están las condiciones. El que deja a un lado el yo y deja obrar al Espíritu Santo en su corazón. Yo quisiera que abramos la palabra y les invito a
los primeros versículos del capítulo 3 de Éxodo, y seguramente vamos a llegar relatando la historia hasta el 4, pero en los primeros versículos del capítulo 3 hay un principio fundamental sobre esto. Lo mejor de nosotros podemos descubrirlo precisamente cuando el yo queda atrás. Mira qué curioso. Se trata, si estoy hablando de mí y Dios quiere lo mejor de mí es cuando dejo el yo atrás. Parece contradictorio, pero es así. Miren lo que le pasó a Moisés. Voy a leer in extenso algunos de los versículos desde el principio del capítulo 3 de Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esa gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. ¿Y cómo que usted le responde al Señor? Aquí estoy, respondió él. Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás pisando es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Estamos en un momento de la vida de Moisés en el que él ya había salido de esa vida o de esa forma como comenzó su vida. Ustedes saben que él pasó gran parte de su vida, se estima que unos 40 años. ¿Dónde? Sus primeros 40 años, ¿dónde fueron? En Egipto. ¿En qué lugar? En el palacio de Faraón. Es decir, que él había recibido lo que en ese entonces podía ser la mejor educación, la mejor crianza, la mejor preparación en el mundo conocido imperante en aquel entonces. Pero aquí lo vemos en otro lugar, en Madián, desempeñándose en un oficio que era considerado un oficio quizás no tan privilegiado o quizás algo simple, siendo pastor de ovejas. Hechos de los Apóstoles también nos da la base para nosotros intuir que también esos fueron 40 años más. Él como pastor o encargado, me gusta más esa palabra, ¿verdad que sí? O mayordomo de las ovejas de su suegro Jetro. Entonces de repente se da esta manifestación de Dios previo a Moisés recibir uno de los tantos llamados que Dios le hizo. Justo antes de Dios darle a él la encomienda de ir a donde el faraón a mediar por la libertad de su pueblo, entonces él se encuentra ante esta manifestación. Y Dios le dice: tú vas a hacer algo grande, pero yo necesito hacer algo en ti primero. El calzado entre ellos, en cierta manera, figuraba impureza. Y eso se extendió entre las diferentes culturas. Y por eso Jesucristo, por ejemplo, vemos que lava los pies de sus discípulos. Porque al caminar en esos caminos polvorientos, aunque usted se acabara de bañar, desde que salía empezaba a ensuciarse. Moisés también tuvo que quitarse los calzados ante la presencia de Dios. Porque nuestra naturaleza tiene cosas con las que Dios no puede habitar. Lo que nosotros somos está plagado de cosas que Dios necesita quitar de nosotros para nosotros poder estar en su presencia. Porque Dios quiere ayudarte, quiere enseñarte que tú entiendas que lo que Él está por hacer a través de ti, Él primero necesita quitar el yo de ti. Él primero necesita limpiarte y purificarte para muchas de esas cosas. En lo que sigue contando el capítulo 3, entonces se presenta este llamado. Y esa
conversación, esa dinámica, esa discusión en la que entra Moisés y Dios. Porque Dios le dice a Moisés lo que él quiere que haga, pero Moisés varias veces se rehúsa a hacerlo. Porque a Moisés seguro le pasaba lo que yo contaba al principio, que sabemos que Dios quiere lo mejor de mí, pero ni yo mismo sé que es lo mejor de mí. Y por eso no se lo doy. Porque yo no puedo darle a Dios lo que yo no sé que tengo. Yo no puedo darle lo mejor a Dios de algo que yo realmente no sé, no tengo idea realmente de cuánto vale. Así que ellos siguen ahí y Señor, yo no puedo. Y Señor, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Yo no puedo. Fueron algunas de sus objeciones. Lo interesante de este pasaje es que ante todo lo que nosotros podamos presentar o utilizar o escudarnos detrás de Dios, para todo eso Dios tiene una respuesta. Cuando Moisés preguntó, ¿quién soy yo? Jehová le dijo, yo estaré contigo. Cuando Moisés preguntó, ¿quién eres tú? Jehová le dijo, yo soy. Cuando Moisés preguntó o cuando Moisés argumentó diciendo que no podía, Dios le aseguró, yo te enseñaré. Porque hermanos, esto no se trata de nosotros. ¿Cómo Dios le respondió a todo lo que Moisés le dijo? Yo. Hermanos, Dios es nuestro Rey. Todo lo que nosotros podamos ser, hacer o tener, le pertenece a Él. Y Él, entonces, al estar con nosotros y en nosotros, nos permite disfrutar de eso, pero todo le pertenece a Él. Lo que usted tiene no lo tenía antes de nacer, no lo va a tener después de que se vaya de este mundo, y es simplemente cosas y gente, habilidades que Dios le permite a usted administrar. Pero cuando usted administra algo, el Señor quiere encontrar eso que usted está administrando. Y el Señor, con todo su derecho, como amo y Señor, va a pedirles cuentas de eso que está en sus manos. Lo que está, ¿cómo? En sus manos. Las manos, hermanos. Las manos. Con lo que manipulamos las cosas, con lo que manejamos las cosas, con lo que hacemos, con lo que producimos. Las manos. Por eso, Dios, sabiendo que Moisés estaba pastoreando ovejas, en el capítulo 4, en los primeros versículos, repito, Dios, sabiendo que Moisés estaba pastoreando ovejas, le preguntó, ¿qué tienes en tus manos? Y entonces Moisés le responde, naturalmente, una vara. Usted recuerda el salmista, ¿verdad? Cuando dice tu vara y tu cayado. Porque las varas que tenían los pastores tenían esa particularidad, que tenían una parte como curva, como el gancho, ¿verdad? Que también se conoce como cayado. Moisés tenía simplemente eso, por lo que estaba haciendo, por lo que él era en ese momento. Y aquí está la clave, el principio. ¿Por qué Dios le pregunta esto a Moisés? ¿No sabía Dios la respuesta a esa pregunta? Todavía no hay nada que Dios no sepa. El asunto no era que Dios quisiera saber. El asunto es que Dios quería que el mismo Moisés reconociera que era lo que tenía. Dios no te está preguntando a ti qué tienes que darme. Él sabe todo lo que ha puesto en tus manos. Pero Él hoy a ti te hace esa misma pregunta, no para Él saber, sino para que tú reconozcas lo que Él ha puesto en ti. Para eso es la pregunta. Entonces, la intención de esa vara que él tenía en la mano, Moisés necesitaba entender algunos principios, algunas cosas que Dios quería decirle. Dios lo estaba llamando a él a algo sagrado. Dios lo estaba llamando a un ministerio
que completamente prefiguraría lo que Dios diseñó para la salvación de la humanidad. Dios estaba preparándolo para algo grande y mientras lo preparaba le preguntó, ¿qué tienes en tus manos? La idea de esa pregunta buscaba enseñarle, entre muchas otras cosas, 3 ideas que yo quiero compartir con usted en esta mañana. Esa vara, en ese momento para Moisés, representaba en primer lugar su identidad. ¿Quién era él? Porque cualquiera que no lo conociera, que lo viera de lejos con esa vara en la mano, ¿qué iba a identificar? Es un pastor. ¿Quién tú eres? Moisés se pasó 40 años primero preparándose prácticamente para nada. Pero ¿dónde estaba todo? Y luego entonces lo tiene sin tener todo lo que tenía, pastoreando ovejas. Y todo eso fue lo que hizo posible que él en los siguientes 40 años guiara al pueblo de Israel en el desierto. ¿Quién era él? ¿De qué se trataba su vida? ¿Qué tenía en sus manos? Identificaba o servía para que él se identificara. Era su identificación. Hablaba de él. Hoy en día pasa lo mismo. La gente es identificada por lo que hace, por lo que es. Nosotros los pastores sufrimos mucho. Porque hay mucha gente que se pasa años relacionándose con nosotros y simplemente nos llama pastor. Ni siquiera reconoce nuestro nombre. Porque al final lo que hacemos nos define. Y eso mismo pasa con cualquier otro oficio. Hay gente que nunca va a recordar el nombre de la maestra porque simplemente se pasó toda la vida diciéndole teacher, punto. Pero si hablamos de Dios, si hablamos de mi mayordomía, de mi servicio, de mi adoración al Padre, ¿cómo Dios me identifica? ¿Qué yo he sido, qué yo he hecho para que Dios me pueda identificar como su adorador? Recuerda, lo que te dedicas te define. Y el uso que tú hagas de lo que Dios ha puesto en tus manos terminará identificándote también. Y por eso la palabra o las palabras que Dios pronunciará serán identificadoras. Bien hecho, siervo fiel. Es importante que Él diga que tú eres fiel, pero es importante más que te reconozca como siervo primero. Y lo que tienes en tus manos, en primer lugar, habla de quién eres tú. En segundo lugar, lo que tienes en tus manos habla de lo que Dios ha puesto en ti, de lo que Dios te ha dado, de tus recursos, de tus ingresos, de tus riquezas, lo que tienes en tus manos. Porque el que lo viera, que no lo conociera, al ver que él tenía una vara e identificarlo como pastor, entonces, ¿qué iba a pensar? Si es pastor, tiene un rebaño. Y mire, por ejemplo, cómo la palabra argumenta con esta figura en Proverbios 27. Proverbios 27, en uno de esos tantos consejos de sabiduría, al hablar de cómo nosotros debemos ser cuidadosos en la administración, en la mayordomía también, entonces da este consejo, pero miren con qué palabra lo da. Proverbios 27, 23. Proverbios 27, 23. Y 24. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, ni una corona para generaciones perpetuas. Así es que para ellos
o para Moisés, en este caso, su rebaño era sus riquezas. Y esto es tan simple como que en aquel entonces no existía Huntington o Bank of America ni nada de eso. Y no había cuentas de cheques, no había portafolios, no había nada de eso. Entonces, la gente, ¿cómo podía medir las riquezas? ¿Cómo se medían las riquezas de Abraham? Que la Biblia dice que era rico en abundancia. ¿Cómo se medían sus riquezas? Así que al Dios hacerlo a él reconocer que lo que tenía en la mano era una vara, le estaba diciendo, mira lo que yo te he dado. Sus ingresos, sus recursos. ¿Quién eres? ¿Qué tienes? En tercer lugar, esa vara representaba su influencia. Porque ¿qué hacía ese pastor con la vara? ¿Qué hace el pastor con la vara? Guía, dirige, lleva a las ovejas de un punto a otro, lleva a las ovejas de un lugar a otro. O la puya o la jala con el gancho, con el cayado. Pero las guía, las hace moverse, las dirige, tiene influencia sobre ellas. Dios quería enseñarle a él quién era. Quería enseñarle lo que realmente tenía y quería enseñarle qué podía hacer con todo lo que le había dado. Y es por eso que con esa vara ocurrió un milagro ahí. Dios le dijo, tírala al suelo, ¿y qué pasó? Se convirtió en una serpiente, en un animal vivo, en un ser viviente. Y cuando la recoge, ¿qué pasa? Vuelve y pierde la vida. Toma vida, pierde vida. Toma vida, pierde vida. Los milagros que Dios hacía, todos tenían el propósito, no de impresionar a la gente, más bien de enseñar algo. Y Dios primero lo hizo a él tirar esa vara para que ocurriera ese milagro, porque quería enseñarle esto que yo te estoy diciendo ahora. Quería enseñarle quién era él realmente, qué había puesto en sus manos y qué debía hacer con lo que se le había puesto en sus manos. Y con esa vara Moisés fue capaz de hacer señales que comenzaron a hacer posible la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y es por eso que hoy yo siento que Dios tiene también que darnos una respuesta. Porque en más de una ocasión, seguro antes de que yo viniera, llevabas toda la vida escuchando que Dios quiere de ti lo mejor. Pero es posible que por muchos años no hayas identificado qué es eso mejor que tienes que darle a tu Dios. Es posible que no lo supieras, que no hayas podido identificarlo. Lo que Dios puso en tus manos te identifica, es decir, que te revela quién eres, te demuestra lo que tienes y te demuestra qué debes hacer con eso. Hermanos, la vida es demasiado valiosa. Hoy tú y yo vivimos porque Jesucristo renunció a su vida para darte vida a ti. Hoy tú y yo vivimos porque el sufrimiento del cielo fue ejecutar un plan para tu redención que implicara que Cristo viniera y muriera humillantemente. Hoy Dios te ha dado vida porque el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres puedan ser hijos de Dios. Así que estamos hablando de algo demasiado valioso, demasiado grande. La vida es demasiado valiosa como para que tú la dediques solamente a sobrevivir. Para Dios tu vida vale tanto que Él no quiere que lo único que hagas sea subsistir en este mundo. Él quiere que tú entiendas quién eres, que eres el principal objetivo por el cual Cristo murió en la cruz. Y que esa salvación que Él puso en tus manos, Él espera que tú uses
y hagas uso de ella para bendecir a alguien más. Y tú vas a bendecir a alguien más con la salvación que Dios te dio, dándole lo mejor de lo que Él te da para vivir. Dándole lo mejor de tu tiempo, dándole lo mejor de tu salud y dándole lo mejor de tus dones. Y Él te da la oportunidad de hacer eso en cualquier ambiente que estés y principalmente a través de su cuerpo, que es la iglesia. Pero no olvides eso. Tu vida es demasiado valiosa como para que lo único que hagas sea subsistir. Dios quiere usar tu vida para dar vida a alguien. Dios quiere usar tu vida para traer esperanza al que la está perdiendo. Dios quiere usar tu vida para lograr que su reino se siga expandiendo, y eso Él no puede hacerlo con lo que tú le des o con lo peor, es lo que quiero decir. Si tú le das a Dios solamente lo que puedes, Él no puede hacer esa obra tan grande que tiene que hacer por la gente. Él solamente puede hacer eso con lo mejor. Por eso es que Él no te pide más que lo mejor, no te pide menos que todo. Esa cita que leímos de la sierva dice que no tiene límites la utilidad de lo que Dios puede hacer a través de aquel que deja el yo a un lado y deja que el Espíritu Santo obre en él. ¿Quién eres? ¿Qué tienes? ¿Y cuál es tu influencia? El mundo no ha visto todavía lo que Dios puede hacer a través de una persona. Pero yo no estoy hablando del que está al lado tuyo. Yo no estoy hablando del que más hace o del que más se ve que hace en la iglesia. Estoy hablando de ti. Dios no está esperando ver en otros lo que Él espera ver en ti. Él espera que tú entiendas que Él ha puesto en tus manos muchas cosas valiosas, que tú reconozcas quién eres y que tú reconozcas que eso que Él puso en ti, Dios tiene propósitos. Y ese propósito es llenar de su bendición este mundo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo has vivido? ¿Qué ha sido lo que le has dado a Dios? ¿Cuánto le has renegado como lo hizo Moisés aquí en este relato? Aún eso que para ti parece insignificante, Dios quiere que tú entiendas que si viene de Él no es insignificante. Que si viene de Él, por más común que sea para ti, es una bendición. Y si es una bendición, no es algo simple. Y Dios quiere que a eso tú le des el propósito correcto. Porque su salvación es demasiado valiosa para que tú no logres que se desarrolle y que otros puedan experimentarla también. Yo puedo imaginarme algunas de las razones por las cuales todavía nosotros no le damos a Dios lo mejor. Puedo pensar en algunas de las razones por las cuales muchos de ustedes quizás le están dando algo a Dios, pero todavía no es lo mejor. Puede ser que tú no reconozcas lo grande que son las bendiciones que Dios te ha dado. O puede ser que tú no confíes lo suficiente en Él como para dejar de aferrarte a algunas cosas que vives aferrado. Es posible que tú necesites que tu fe se alimente más. Pueden ser muchas las razones por las cuales todavía Dios no ha recibido lo mejor de ti. Pero es el deseo de mi corazón que en estos días y en el mensaje, en las lecciones que hemos visto en su palabra hoy también, tú hayas entendido que sí puedes darle lo mejor. Que eso que sí estás considerando demasiado valioso, tú sí puedes entregárselo a Dios. Porque aquello a lo que tú temes que pase, si tú
te dejas de aferrar a eso, Dios quiere usarlo para bendecir. Anoche decíamos eso, lo que a ti te preocupa hoy, mañana puede ser la bendición que Dios quiere dar. Él quiere que tú reconozcas que eso que le has retenido a Él, si tú se lo das al dueño y Señor de todo, al que te sostiene, al que te tiene hasta el día de hoy con vida, tú vas a empezar a experimentar y vas a empezar a confirmar que en Dios no hay crisis. A eso es que muchos de nosotros le tememos, a los problemas. ¿Qué va a pasar si pasa esto? ¿Qué pasa si hago aquello? ¿Qué pasa si no trabajo las suficientes horas? ¿Qué pasa si doy esto y me quedo sin nada? Tú se lo estás dando al dueño de todo. Dios quiere que tú confirmes en tu propia experiencia que en Él no hay crisis. Dios quiere que tu tiempo sea una ofrenda para Él. Dios quiere que tus recursos sean un sacrificio de alabanza para Él. Dios quiere que lo mejor de tus capacidades esté enfocado y orientado en su reino. Él es la bendición. Y Dios te está dando la oportunidad hoy también de empezar a vivir en la bendición. Tú seguro ya lo has probado antes. Dios te ha demostrado de muchas maneras que Él te sostiene y que en Él no hay crisis. Pero lamentablemente tendemos a olvidar. Dios nos enseña en su palabra en varias ocasiones al pueblo de Israel a través del libro de Deuteronomio. Vemos que Dios le dijo: cuídate de no olvidar. No te olvides. No te olvides de que tú le sirves a un Dios que te trajo de las tinieblas a su luz admirable. Y que su propósito es mantenerte en esa luz. Su propósito es mantenerte junto a Él, porque Él sabe que en Él no hay crisis. ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿Qué tienes? ¿Qué estás haciendo con lo que tienes? Estas tres preguntas, Dios quiere que tú las respondas primero pensando en Él. Que Él esté presente en las tres. Que Él sea la razón de las tres. Porque Él es el único, hermanos, en el que no hay crisis. Es mi deseo que el Señor les bendiga y quisiera que le pidiéramos a Dios en oración que abra nuestros ojos, así como lo hizo con Moisés. Que nos ayude a reconocer en qué Él nos ha convertido, qué somos en Él. Que Él nos ayude a reconocer todo lo bueno que está poniendo en nuestras manos y nos ayude a hacer con eso lo correcto para su reino. Para que así podamos comenzar otra vez a ser los mayordomos fieles que Él espera que seamos. Usted me acompaña poniéndose de pie a pedirle eso al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, venimos a tu presencia con corazones agradecidos, humillados, reconociendo lo inmenso de tu grandeza. Reconociendo, Padre, que solo tu misericordia y tu gracia nos sostienen. Que porque tú te dignaste en nosotros, Señor, tú nos tienes hoy en día mejor de lo que deberíamos. Y que por eso, Padre, te lo debemos todo a ti. Señor, muchas veces dejamos de ser los fieles siervos que tú quieres que seamos, porque no estamos seguros ni conscientes de lo que realmente somos en ti. Porque no reconocemos lo grande de lo que tú has puesto en nuestras manos y no estamos tampoco dispuestos a hacer lo correcto con eso que tú has puesto en nosotros.
Señor, ayúdanos a entender que no tiene límite, no tiene alcance lo mucho que tú puedes hacer a través de nosotros si nosotros nos entregamos por completo a ti. Padre, queremos vivir, queremos experimentarte, queremos experimentar esas bendiciones que eres tú, Padre Santo, esa bendición tan grande que eres tú. Queremos vivir en ti, queremos ver con nuestros propios ojos que en ti no hay crisis, Señor. Ayúdanos a tener una entrega tan sincera, tan real y tan completa a ti, que nosotros, Señor, por tu poder nos convirtamos en lo que el mundo necesita. Que para eso te entreguemos todo lo que tenemos, todo lo que somos. Que seamos obedientes a tu palabra y que confiemos en ti al invertir en el reino de los cielos. Ayúdanos a lograrlo, Señor. Si ya lo estamos haciendo, danos la fe y las fuerzas para seguir adelante, para perseverar haciéndolo, Señor. Y que podamos, cuando tú regreses, ser identificados por ti como tus siervos y que también tú nos consideres fieles. Gracias, Padre, porque esto es un honor que no merecemos, pero que tú nos das primero para bendecir y salvar a otros y también para bendecirnos y salvarnos a nosotros mismos. Sálvanos, Señor, y permítenos desde ya vivir la eternidad. Que ese sea nuestro objetivo, que ese sea nuestro enfoque. Que a eso se dedique lo que somos, que esos sean nuestros propósitos. Que tu reino siga creciendo en este mundo, porque esa es la eternidad. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Que siempre, Señor, podamos recibirla y escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga mucho.